Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy no me ha dado tiempo a llegar a la iglesia para poder grabar allí, pero lo importante es compartir la palabra del Señor. Qué bueno sería que pudiésemos estar en la iglesia con mejor calidad de imagen, mejor calidad de sonido, de audio, pero bueno, como vuelvo y repito, lo importante es compartir la palabra, ese compromiso que todos hemos adquirido de poder acercarnos a nuestro Dios a través de la oración, a través de la palabra cada mañana, y así lo estamos haciendo. Y hoy vamos a detenernos en el versículo 34 del Evangelio de Mateo, capítulo 21, que dice así: Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos, sus frutos. Seguimos en medio de la parábola que está narrando Jesús a los religiosos, donde les está hablando de un padre de familia que, plantando una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Y que cuando ya la tenía toda lista, ya la tenía toda preparada, lo que hizo este hombre fue arrendarla, alquilarla a unos labradores y se fue lejos. Y lo que vemos en este versículo es que, pasado un tiempo, llegó el momento de recoger los frutos. Lo primero que podemos notar en este versículo es que, como dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo. Y el versículo 2 dice que hay un tiempo para plantar, pero que también hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para arrancar lo plantado, dice la Biblia. Todo en esta vida tiene un tiempo señalado y nosotros tenemos que aprender no solamente a ser entendidos en los tiempos, que es muy importante, sino también a saber qué debemos hacer en cada tiempo. La Biblia nos muestra desde el principio, desde el capítulo 1 del Génesis, que Dios establece temporadas en la vida. Nuestro Dios siempre trabaja en base a un orden. Vemos, por ejemplo, que nuestro Dios, el primer día de la creación, no quiso hacerlo todo de golpe, sino que se centró única y exclusivamente en crear la luz. En el segundo día de la creación, lo que hizo Dios fue la expansión en medio de las aguas. En el tercer día, Dios trabajó en que la tierra produjera hierba verde y ahí comenzó a crear todos los árboles. Y bueno, así podríamos seguir analizando día tras día de la creación, y lo que nos vamos a encontrar es que Dios no improvisa, sino que trabaja en base a tiempos. Y así también nuestra vida está bajo los tiempos establecidos por Dios. Nosotros no hemos nacido en esta generación por casualidad. Nosotros no hemos venido a esta tierra sin un propósito claro y conciso, sino que dentro del calendario de Dios ya estaba todo designado. Te pongo un ejemplo, mira. Dios prometió un Salvador desde los tiempos del Edén. Y durante siglos, durante milenios, los hebreos esperaron a este Salvador. Ellos fueron pacientes en esperar la llegada del Mesías prometido. La Biblia dice, a través del apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 4, que Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Con esto lo que quiero decir es que todo en esta vida tiene su tiempo. El salmista dijo en el capítulo 31 y en el versículo 15, que en las manos de Dios están nuestros tiempos. Y al igual que en toda viña, hay tiempos para sembrar y también hay tiempos para cosechar. Así también sucede en nuestra vida. Llega un tiempo en que nosotros tenemos que dar fruto. Bueno, es que de hecho la Biblia dice a través de Juan en el capítulo 15 y en el versículo 16, que el Señor nos ha elegido a nosotros y nos ha puesto para que demos fruto y para que ese fruto permanezca. Así que pregúntate algo en esta mañana. ¿Qué fruto estás dando para Dios? Principalmente el fruto que nosotros tenemos que estar dando es el que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 22, que es el fruto del Espíritu. Ese fruto que se trata de amor,
de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Dios espera de nosotros que demos fruto y un día vendrá a reclamarnos ese fruto. Este principio lo podemos ver todavía de una manera aún más clara en la parábola de los talentos, donde Jesús nos enseña que un día a todos se nos va a pedir cuentas de lo que Dios nos ha dado. Pero bueno, volviendo a la parábola que estamos tratando. El padre de familia que arrendó su viña, en el tiempo de los frutos envió a sus siervos para recibir el fruto de los labradores. Bueno, esto tiene lógicamente una explicación clara, y es que Dios le entregó la palabra a los judíos esperando que ellos la proclamasen a las naciones. Y como Dios sabe perfectamente que su palabra nunca vuelve vacía, sino que siempre dará fruto, como dice Isaías capítulo 55, versículo 11, pero resulta que los judíos no hicieron lo que tenían que hacer. Y cada cierto tiempo que hacía Dios, enviaba a un siervo, a un profeta para recordarle esto. Pero todo esto lo vamos a ir viendo más detalladamente a medida que avancemos en esta parábola. Pero antes de terminar, me gustaría poder resaltar que el padre, que el dueño de la viña, que representa lógicamente, y ya lo sabemos, a Dios, envió a sus siervos a recoger los frutos en el tiempo de los frutos. Es decir, que Dios es totalmente justo cuando nos pide algo. Este padre de familia no demandó unos frutos en el tiempo de la cosecha, de la siembra, sino en el tiempo de los frutos. Y esto nos recuerda una vez más que Dios es justo. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 11 y en el versículo 7, que el Señor es justo y que ama la justicia. Dios siempre hace lo correcto, siempre obra con justicia, aunque a veces no lo entendamos en el momento. Muchas veces no entendemos por qué Dios obra de una manera o de otra, pero en nuestra mente siempre tiene que estar presente que Dios es justo. Y lo más bonito de todo es que su justicia es perfecta. Moisés dijo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32 y en el versículo 4, que Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Desde la creación hasta el último día de los días que existan, Dios es justo. Y es cierto que conocer este atributo de Dios nos da, ¿cómo decirlo?, mucha seguridad, sobre todo esperanza, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A su vez también es una gran responsabilidad a que siempre vivamos en integridad. Saber que Dios obra siempre en base a su justicia nos debe alentar a vivir lo más alejados del pecado que podamos, para que en su justicia no seamos condenados. Recuerda esto, un día Dios va a demandar de ti frutos, y estamos viviendo en un tiempo donde la cosecha está lista. Tenemos las mejores herramientas de toda la historia para poder predicar el evangelio y para poder dar frutos en cuanto a nuestra vida personal, pero también frutos de almas ganadas para el Señor, como dice Proverbios en el capítulo 11 y en el versículo 30. Y el día que Dios reclame frutos, mira, ahí no va a valer ningún tipo de excusas. Por eso ocupemos nuestra vida en trabajar en la viña del Señor y demos todos los frutos que podamos, porque un día el Padre y dueño de esta viña va a venir a pedir frutos, a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Él es bueno, Él es justo, Él es recto y ama la justicia. Y Él solo camina por caminos de justicia, dice la palabra. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por habernos guardado un día más de vida. Gracias por habernos guardado el fin de semana. Gracias por este nuevo día que tú nos regalas, esta nueva semana que pones delante de nosotros. Pedimos tu bendición, Señor. Que nos puedas guardar, que nos puedas bendecir. Que veamos tu mano en absolutamente todo aquello que hagamos. Señor, y gracias porque tú eres justo. Tú todo lo haces de una manera correcta. Y aunque a veces nosotros no entendamos por qué obras de alguna manera,
siempre tenemos claro que tú eres justo. Gracias, mi Dios. Pedimos, Señor, que tu bendición pueda alcanzarnos en este día. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Sabes que los lunes me gusta pedirte un gran favor. Quizá para ti no te ocupe más de 5, 10, 15, 20 segundos, pero para mí es un deleite poder leer, poder saber de qué se predicó ayer en tu iglesia. Me hace mucho bien saber cómo el Señor está hablando a las diferentes iglesias, bueno, mejor dicho, a las diferentes congregaciones. Iglesias solo hay una, congregaciones hay bastantes. Y me gustaría saber de qué se predicó ayer en tu congregación. ¿Cuál fue el versículo central? ¿Cuál fue el mensaje central por el cual el pastor habló durante todo el sermón? Házmelo saber aquí en los comentarios. También me gustaría que por favor estés suscrito a este canal de YouTube, Pastor Alberto Ares, y que también, si consideras que alguien puede ser bendecido a través de estos vídeos, de estos devocionales, que puedas compartírselo con toda libertad. Hagamos que la palabra del Señor pueda avanzar de una manera rápida y, como te dije ahora en el devocional, tenemos las mejores herramientas de toda la historia. Hace unos cuantos años atrás, no te estoy hablando de siglos atrás, te estoy hablando quizá de unas cuantas décadas atrás, esto de ponerte frente a una cámara, a un móvil, a un celular, y predicar la palabra y que esto llegue a miles de personas en todo rincón del planeta, esto sería impensable. Sin embargo, en este tiempo, Dios nos ha concedido este privilegio. Y yo lo estoy intentando aprovechar. Pido de tu colaboración que lo puedas compartir, pero tú también puedes hacerlo. Comparte la palabra fuera, dentro de tiempo. Aprovechemos cada oportunidad para dar frutos al Señor, porque un día el Señor va a demandar frutos de cada uno de nosotros. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.